Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Glorioso Señor, tú que eres el Dios de la sabiduría y del entendimiento, clamamos a ti, Señor, para que nos llenes de esa sabiduría y de ese entendimiento, para que podamos, Señor, comprender tu palabra. Y por eso te rogamos que tu Espíritu Santo nos tome de la mano y nos lleve por el camino del entendimiento perfecto de tu palabra. Enséñanos hoy, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 7. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Santiago y vamos a hacerlo entre el versículo 13 y el versículo 18. Voy a empezar leyendo en Santiago capítulo 3, versículo 13, que dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. ¿Qué diferencia hay entre ser sabio y ser entendido? Podríamos empezar diciendo que ser sabio significa ser prudente y juicioso, tener sentido común para evitar los problemas y también para saber aconsejar. Esto es importante que lo entendamos para que de esta manera podamos irnos poniendo de acuerdo. Amén. Un sabio es también uno que tiene la capacidad de elaborar los mejores planes y también puede llevarlos a cabo de la mejor manera. ¿Qué diferencia hay entre ser sabio y ser entendido? Ser sabio significa ser prudente y juicioso, tener sentido común para evitar problemas y pues saber aconsejar bien a otros. Un sabio es también uno que tiene la capacidad de elaborar los mejores planes y también puede llevarlos a cabo de la mejor manera. Un sabio también es un experto en determinado tema. Para el apóstol Pablo, uno puede llegar a ser sabio por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. En 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. En segundo lugar, en cambio, ser entendido es ser inteligente, dotado de conocimiento, ser avisado. O, como dice la Nácar Colunga, ser experimentado. O, como dice la nueva versión española, un docto. La versión latinoamericana dice bien educado. A primera vista nos parece que una persona sabia es la que está dotada de conocimiento e inteligencia, pero como vemos, no siempre es así. No siempre es así, porque en cada cultura hay hombres sabios que no tienen muchos conocimientos ni parecen más inteligentes. Sin embargo, sus decisiones han sido acertadas, sus consejos apropiados y han salvado muchas vidas, como se nos relata allá en Eclesiastés capítulo 9, versículos 13 al 16, que dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Es muy probable que este hombre, por ser pobre, no tuvo acceso a una educación formal. Sin embargo,
fue sabio para librar a la ciudad. Y por otra parte, muchas personas entendidas han cometido graves errores porque no fueron sabias. Lo ideal es llegar a ser sabio y entendido. ¿De qué manera debemos mostrar buenas obras? Si realmente somos sabios y también inteligentes, es decir, entendidos, debemos mostrar las buenas cosas que hacemos con mansedumbre y sin violencia, dice la Nueva Biblia Española. Porque así mostraremos la sabiduría que viene de Dios. La Biblia de Jerusalén traduce de la siguiente manera: que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Y aún muy más curioso es lo que dice la paráfrasis de la Biblia al día. Mire cómo dice: el sabio llevará una vida piadosa de la que han de brotar siempre buenas obras. Y mientras menos se jacte de esas buenas obras, más sabio será. Eso es lo que dice la paráfrasis de la Biblia al día. Vamos a leer entonces ahora Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la razón por la cual muchos poco leemos a Santiago, porque Santiago va allá, directo a donde tiene que ir. Y pues nosotros no queremos eso, ¿verdad? No queremos que nos digan las cosas que estamos haciendo erradas. ¿Cómo describiría los celos amargos? ¿Y cómo describiría la contención en el corazón? El significado literal de celos amargos en el griego es este: estar caliente de envidia, tener ardor o tener una efervescencia mental ácida. También se puede traducir por envidia punzante, cortante, agria, astringente. La versión El Libro del Pueblo de Dios traduce: pero si ustedes están dominados por la rivalidad y por el espíritu de discordia, no falten a la verdad. Segundo, por otra parte, la palabra contención en griego se traduce por intriga, antagonismo, discordia, facción, partidismo, contienda. De esa manera, es que cuando uno lee otras versiones puede encontrar ciertos significados como mejores. En la Biblia, otras versiones de la Biblia dicen, pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda. Esto es la Biblia de Jerusalén. Pero si interiormente los amarga el despecho y son partidistas, dice otra versión. No sé por qué se me olvidó anotar aquí de qué versión es, pero es otra versión de la Biblia. ¿Contra qué? ¿Contra qué se jacta y se miente con los celos amargos y con la contención? Con los celos amargos y la contención en el corazón se jacta y se miente contra la verdad. Porque la persona que tiene estos sentimientos generalmente trata de ocultarlos con la jactancia y con la mentira. Se jacta contando grandes y exagerados éxitos personales y hablando falsedades sobre otros para quitarles méritos
no por echar sombra de duda sobre sus motivaciones. ¿Cómo es la sabiduría que no viene de Dios? Este tipo de sabiduría, es decir, aquella sabiduría por la cual uno se manda la parte y miente contra la verdad, es una sabiduría, primero, terrenal, de abajo, no de arriba. Es decir, una sabiduría mundana, impía y profana. En segundo lugar, esta sabiduría es animal, sensual, bestial, brutal y cruel, porque reacciona por instinto y ataca para ganar un territorio o lograr un puesto de liderazgo, del mismo modo como se comportan los animales territoriales. Tercero, es una sabiduría diabólica, demoníaca, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Por otra parte, Jesús dijo que el diablo es padre de mentira. ¿Qué producen los celos y la contención? Bueno, eso sí es una cosa bien seria. Los celos o la envidia, o los celos y la envidia, y la contención o la discordia o la contienda producen en primer lugar perturbación, es decir, inestabilidad, desorden, conmoción, confusión. En segundo lugar, los celos y la discordia producen también toda obra perversa, es decir, toda obra corrupta, podrida, sucia, nauseabunda, guacalas. El término griego, que es faulos, significa ordinario, sin valor, inútil, que no vale la pena, que es sin importancia, que es ruin y malvado. ¿Cuánto daño se puede hacer a la iglesia, a nuestra familia, a los que nos rodean, cuando brota la envidia, cuando brotan las contiendas? Se puede causar un gran daño y la mayoría de las veces son daños irreparables. Leamos Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es lo que nos dice Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesús. Vamos a tratar de describir las 8 características de la sabiduría que proviene de Dios. Y pues trataremos de aclarar cada una de ellas ahí despacito, muy despacito. A ver, la sabiduría que proviene de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios, es primero pura, nítida, decente, limpia. Quiere decir que no presenta una doble intención ni está mezclada con el egoísmo o los malos pensamientos. Segundo, es una sabiduría pacífica, tranquila. La palabra griega también significa saludable, que no enferma, que no daña. Tercero, es amable, o también se traduce por aprobada, conveniente, imparcial, equitativa, leal, suave, dulce, amable, gentil. Todos esos sinónimos. Cuarto, es una sabiduría benigna. Mire, benigno significa afable, es decir, agradable en la conversación y en el trato. Alguien quien es comprensivo, indulgente, tolerante, inclinado a perdonar. O también, esta palabra puede traducirse por obediente, que con facilidad hace caso. Es una persona buena en persuadir. Quinto, llena de misericordia o repleta de compasión. Sexto, llena de buenos frutos. El buen fruto es aquel que brota de la comunión íntima con Jesucristo
porque uno no puede llevar fruto si no permanece en Cristo. Acuérdense el discurso del Señor Jesucristo en Juan 15, donde Él dice que debemos ser limpios para llevar más fruto y que lejos del Señor no se puede tener fruto. Tenga en cuenta eso, por favor. El buen fruto también es la santificación. Más, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El buen fruto es también el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, nos dice Efesios 5:9. También los buenos frutos son las ofrendas que damos en la iglesia. Pablo dice, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Séptimo, es una sabiduría sin incertidumbre, o mejor dicho, sin parcialidad. Otros traducen, es una sabiduría que no es juzgadora. Y octavo, es una sabiduría sin hipocresía, o que no simula algo que no es. Es decir, es una sabiduría que es sincera. Sincera. Vamos ahora a leer Santiago capítulo 3, el versículo 18. A ver qué nos dice. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué bueno esta parte, ¿verdad? ¿Qué quiso decir con que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz? Para entender y poder explicar mejor el significado de este versículo, quiero que veamos cómo interpretaron esta frase los diferentes traductores de la Biblia. Es decir, eso que nosotros conocemos hoy como versiones de la Biblia. Voy a empezar por la Biblia latinoamericana. Ellos lo interpretaron de la siguiente manera. Los pacíficos siembran la paz y cosechan la justicia. La Nácar y Colunga, que es la versión católica, y el fruto de la justicia se siembra en la paz para aquellos que obran la paz. La Biblia del Libro del Pueblo de Dios traduce un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. La Nueva Biblia Española dice, y la cosecha de honradez con paz la van sembrando los que trabajan por la paz. La versión Dios habla hoy dice, y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. La Biblia en lenguaje actual dice, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. La Biblia al día, que es la paráfrasis, dice, y los pacificadores siembran paz para cosechar bondad. Si además observamos todo el contexto del pasaje, veremos que Santiago estaba viendo los desastrosos resultados de una enseñanza donde no hay paz, sino que más bien hay es perturbación y toda obra perversa. Cuando no hay paz, no se puede sembrar o enseñar nada, y tampoco se puede lograr la justicia, porque las envidias amargas y continuas peleas surgen de una sabiduría mundana, bestial y demoníaca. Por lo tanto, si queremos ver el resultado de nuestra enseñanza, de nuestro consejo o de nuestra predicación, debemos ser constructores de la paz, pensando 2 veces antes, escuche, de hablar o hacer un comentario
negativo. Este avisito que usted ve ahí, yo estaba en una cafetería en Bogotá una vez y allá en la pared grande tenían una figura parecida a esa que puse yo allí de una cabeza con un cerebro que parece una máquina donde hay engranajes y eso. Y el título, la verdad yo no recuerdo exactamente qué era lo que decía el título. Yo aquí escribí que conecte el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Pero después pensando creo que es antes de poner a funcionar la lengua, conecte el cerebro. No sé si es igual la cuestión, pero a mí me llamó la atención ese avisito. Y le digo que eso fue hace muchos años, por lo menos, sin exagerar, por lo menos unos entre 30 y 40 años, y todavía lo tengo aquí en mi mente. Lo he utilizado varias veces y creo que lo que nos dice aquí Santiago tiene esa validez en este momento con este texto de conectar el cerebro antes de poner a funcionar la lengua. Quiero que usted piense en esto. Antes de que usted diga algo, antes de que usted haga cualquier comentario, piénselo 2 veces y yo creo que debe hacerse ciertas preguntas. Debe tratar de evaluar los resultados de lo que vamos a decir. Es decir, lo que yo voy a decir, ¿va a ser bien o va a ser mal? ¿Cómo se sentirán los demás si digo lo que quiero decir de ellos o de otros? ¿Saldrán más contentos o más angustiados? Y si de todas maneras creo que debo sacar los trapos sucios, ¿será que eso tiene solución? ¿O debo pensar si los que me escuchan podrán hacer algo al respecto? Recordemos que la lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Eso es lo que dice Proverbios 15:4. Vamos a tratar de memorizar Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Creo que lo que nos dice aquí Santiago es demasiado descriptivo para nosotros tratar de hacer más comentarios de los que ya hicimos. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En esto la benignidad en realidad es suave, ser suave, es la suavidad, eso es benignidad, suavidad. Si usted tiene un pastor que a usted lo trata duro, que nunca muestra amor, que nunca muestra afecto, mire, déjeme decirle, ese pastor le falta sabiduría y le falta el fruto del Espíritu Santo. Esto es bien importante. Usted es el que tiene que tratar de analizar lo que nos dice Santiago y mirar cómo lo aplica, lo lleva a su vida y que sea una realidad en su vida, ¿no? Que no se va a convertir en solamente decir y hacer, como decimos, espaviento de lo que dice Santiago y nunca aplicarlo a nuestra vida. Esto tiene verdadero sentido en el momento en que nosotros comencemos a vivirlo en nuestras propias vidas. ¿Estamos? Gracias por haber estado aquí conmigo en esta lección. Lo espero en la lección número 8 de Santiago Inductivo. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose, like, campanita y comparta. Bendiciones.